Hola estimados oyentes, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es María Ángeles Sánchez y en esta oportunidad les estaré hablando sobre el proceso de la investigación. La investigación tiene como principales objetivos la generación del conocimiento a través de la producción de nuevas ideas y la solución de problemas prácticos. Sin embargo, hay que pensar en ella como un proceso en el que han de tomarse en consideración y de forma rigurosa diferentes etapas sin prescindir de ninguna de ellas. Podemos hablar entonces, dentro de lo que son fases de la investigación, según Hurtado, una primera fase denominada conceptual, donde se inserta todo lo relacionado al problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué y para qué se estudia? Allí mismo se identifica, se soporta, se define y se da la importancia o alcance del problema, la delimitación del objeto y la formulación de hipótesis. Una segunda fase sería la empírica, donde vendría todo lo que es referente a la solución, cómo se enfoca la solución, qué procedimiento se sigue, qué resulta de aplicar estos procedimientos, es decir, todo lo referente a la metodología, estrategias y procedimientos diseñados para resolver el problema de investigación. También acá vendría lo que es la recolección de datos, los enfoques de observación o de experimentación, el análisis de datos, la confiabilidad y la validez. En una tercera etapa denominada interpretativa, entonces se plantearía el significado de los resultados y además la relación entre estos, los objetivos y las hipótesis, la relación entre resultados y otros hechos del universo. Entonces vemos cómo en estas fases están organizados ciertos elementos que son fundamentales en el proceso de investigación. Un primer elemento vendría siendo el problema. El problema porque allí es donde se selecciona el área de investigación, se plantea el problema y los objetivos de la investigación. En segundo lugar, un marco teórico, donde se definen las bases teóricas y los antecedentes de la investigación y se definen además también los conceptos, variables, hipótesis o indicadores. Tendríamos entonces también, en tercer lugar, un marco metodológico, donde se define el diseño de la investigación, la población y la muestra, y se determinan los métodos y técnicas de recolección de datos, organización y presentación de datos y el análisis y la interpretación de los mismos. Posteriormente vendrían entonces las conclusiones y las recomendaciones, donde finalmente todo esto convergería en lo que es la elaboración del proyecto de la investigación o el informe final. Tenemos entonces que, para partir en todo este proceso, debemos preguntarnos ¿por qué investigar? Indudablemente existen muchas respuestas posibles a esta simple pregunta, desde aquellas de carácter personal, como para tener prestigio profesional, sentirse bien o alcanzar algún tipo de reconocimiento, pasando por otras muy nobles como para ser parte del conocimiento o fortalecer una disciplina o beneficiar a la población, hasta algunas muy profundas y de significado muy técnico, como por ejemplo sería generar conocimiento útil o fundamentar prioridades en salud, influir en la economía, etc., ¿no? Todo esto viene a formar parte de lo que es la motivación, el realizar esta pregunta. Pero vamos a enfocarnos un poco en este episodio en lo que es el problema, es decir, la pregunta de qué investigar. No obstante, todas las motivaciones que puedan existir, es indudable que para comenzar se requiere de una idea de investigación.
la que puede aparecer de múltiples fuentes, como del contacto con otros individuos, de la lectura de bibliografía especializada, a partir de una discusión con colegas, de la asistencia a congresos o de la propia experiencia del investigador. Toda investigación nace de una idea a investigar. Esta idea inicialmente es muy vaga, ambigua, no presenta ninguna solidez, es poco estructurada y surge de la necesidad de resolver problemas de la vida cotidiana. Pero no solo conocer la naturaleza, sino transformarla en beneficio de sus intereses y los de la sociedad en su conjunto. Una regla para la generación de buenas ideas parte de varias premisas. El investigador se siente motivado, excitado por la idea, y estas ideas llevan en sí algo novedoso que no es necesariamente nuevo. Estas ideas pueden servir de base para nuevas teorías o soluciones prácticas del problema, y con ellas pueden surgir nuevas dudas que a su vez puedan llevar al hombre a nuevas ideas en otros campos de acción o a nuevas aplicaciones en el mismo campo de acción. Entonces tenemos que de una idea de investigación puede surgir un problema de investigación si se cumplen las siguientes premisas. Primero, la idea debe conducir a un problema objetivo, es decir, responder a una necesidad de la sociedad, partir de un desconocimiento científico y dar como resultado la creación de un nuevo conocimiento. En segundo lugar, la idea debe ser precisa, no tener ambigüedades, debe estar bien claro el objetivo y las cuestiones particulares de interés, es decir, debe ser específica. En tercer lugar, la idea debe conducir a un problema que sea soluble en un tiempo determinado. No puede llevar a algo rebuscado o insoluble o en extremo difícil de resolver. Su forma de solución debe estar garantizada, la búsqueda de la información, los métodos de análisis de datos, es decir, debe ser accesible. Para discurrir entonces el qué investigar es fundamental conocer algunos antecedentes sobre el tema en cuestión, pues algunos en los que se ha desarrollado mucha investigación, otros en los que hay investigación pero sin una estructura bien definida, y hay otros temas que son muy poco investigados o simplemente no investigados. Este conocimiento previo es importante, entre otras cosas, para evitar la utilización de metodologías y diseños ya reportados en el área que nos interesa, pues al limitarnos a repetir experiencias ya realizadas, puede no solo que no generemos conocimiento, sino que además gastemos una cantidad importante de recursos y de energía. Entonces, la selección de la literatura es importante porque permite aclarar ideas y generar hipótesis. Por esto, el investigador debe tener cierto grado de conocimiento y experiencia sobre el tema en el que va a trabajar, pues así podrá saber qué de novedoso puede demostrar. Una manera de concretar ideas es recurrir a lo que se denomina mapeo cognoscitivo, es decir, el que consiste en introducir en un esquema todo lo que se desea sobre un tema determinado para luego plantear opciones y elegir algunas buenas ideas. Seguimos entonces con lo que sería el planteamiento del problema de investigación, ¿no? Entonces tenemos que plantear el problema no es más que afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. El planteamiento del problema conlleva en sí las siguientes fases o aspectos a tener en cuenta en forma muy general. Selección del tema de investigación, la idea, el área en donde se va a aplicar. El punto de partida, ¿es realmente de interés el tema? ¿Existe información del mismo? ¿Se sabe en dónde se puede encontrar? ¿Se conocen en forma general los resultados que puede traer la investigación? En tercer lugar, la observación directa. Se debe conocer el objeto de investigación. La consulta bibliográfica. Se debe hacer una búsqueda para documentarse en lo más que se pueda sobre el material escrito referido a la investigación. Consulta con expertos.
Los expertos pueden ayudar al investigador a delimitar el objeto de conocimiento y la definición del tema y del título preliminar de la investigación. En forma más específica, el planteamiento del problema conlleva a 3 aspectos fundamentales, que sería entonces el objetivo de la investigación. ¿Qué pretende la investigación? Es el para qué. Fíjense que ya llevamos con estas 3 preguntas. ¿Por qué? El qué y el para qué. En forma muy clara y precisa se deben formular los objetivos de la investigación, que son las líneas directrices por las que se va a encaminar todo el proceso. El objetivo es la aspiración, el propósito, el para qué se desarrolla la investigación. Y debe tener algunas de las siguientes características. Debe ser orientador, porque es el punto de referencia a partir del cual se va a encaminar todo. Debe expresarse en forma sintética y generalizadora. Debe expresarse en un tono afirmativo. Debe declararse en forma clara, precisa y sin ambigüedades. Deben delimitarse a los recursos con que se cuenta para desarrollarlo y debe ser posible de evaluar, con lo cual se estaría evaluando la investigación. El objetivo puede ser desglosado en objetivo general o globalizador de la investigación, y los objetivos específicos, que son los propósitos específicos por los cuales se puede lograr el objetivo general. El objetivo, al trabajar sobre el objeto de la investigación, delimita el campo de acción. Entonces, bueno, tenemos ciertas preguntas de investigación que debemos tomar en cuenta. Además de los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear el problema de investigación a través de una o varias preguntas, que no son más que las interrogantes que tiene el investigador sobre lo que se pretende investigar o alcanzar. Las preguntas de investigación no siempre son utilizadas para plantear el problema en sí, pueden servir de apoyo al mismo, complementando el problema y haciendo más claro lo que se pregunta. Las preguntas de investigación, al igual que los objetivos, pueden ser modificadas en el transcurso de la investigación o inclusive agregarse nuevas para cubrir de esta forma diversos aspectos del problema de investigación. Bueno, dejamos hasta acá un poco para poder digerir toda esta información. Y bueno, en un próximo episodio estaremos hablando, como que profundizando un poco más sobre la pregunta de la investigación, además de otros aspectos que deben ir incluidos allí mismo, como serían la justificación de la investigación. Muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro.